Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Espero se puedan sentir, ¿verdad? A gusto, ¿verdad? En la presencia del Señor. Que Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a dar, ¿verdad? Paso a un especial, ¿verdad? Por las hermanitas Ramírez. Así que, ¿verdad? Vamos a deleitarnos escuchándolas. Para honra y gloria del Señor. Dios les bendiga. Feliz sábado, mis hermanos. Vamos a orar antes de comenzar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias porque estamos en tu casa de oración, Señor. Te pedimos, Señor, que estos especiales sean un agrado para usted, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así, yo canto canciones.
Bien, buenos días a cada uno de ustedes una vez más. Estamos gozosos de estar en el templo para adorar a nuestro Creador. Y aunque ya, ¿verdad?, dimos la bienvenida, pero le damos la bienvenida al joven acá. ¿De dónde? Bienvenido, ¿verdad? ¿Cuánto le damos la bienvenida? ¿Nos visita de dónde nos visita? No entiendo. Oh, no, you don't? No, I understand here and there. You speak a little bit. A little bit, yeah. Oh, yeah. Okay. Thank you. Oh, you in the Coast Guard or something? Oh, Navy. In the Navy, okay. All right, I hope the Holy Spirit translate for you, okay? Oh, yeah. So you can understand. All right. Bien, en esta... Are you Seventh-day Adventist? Or? Yes. Okay. All right. En esta mañana vamos a estudiar un poco acerca de la palabra de Dios. Así que nuestro texto, antes de tener la oración, ¿verdad? Quiero que inclinen su rostro allí para que Dios nos pueda dirigir. Padre, una vez más, aquí delante de tu presencia, que tu Espíritu, Señor, nos ayude a entenderte, Señor, a entender tu palabra, que seas tú el que nos hable y que no sea meramente palabras humanas, sino que tú puedas entrar en nuestros corazones, en nuestras mentes y trabajar allí, Señor, y ayudarnos a entenderte, Padre. Por lo tanto, Señor, me escudo en ti y que tú, Señor, seas el que nos hable. En nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Bien, quiero que vayamos a este texto, vamos a leerlo en nuestras Biblias. Se encuentra en Colosenses 2. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Colosenses, capítulo 2. Y vamos a leer del verso del 8 al 10, perdón. Colosenses 2, del 8 al 10. ¿Verdad? La otra mayoría de los textos, pues lo voy a presentar acá. Cuando pueda, Ramón, lo puede pasar para así ahorrar tiempo. Pero si usted es bastante rápido, pues lo busque en la Biblia. Así que... En inglés, ¿cómo se dice? Colossians, ¿no? Colossians, ¿no? yeah, you understand, right? You understand Spanish. You can't speak too much Spanish, but you understand, right? Yeah, I understand. Yeah. It's a work in progress. You will. Colosenses 2, del 8 al 10, vamos a leer nuestras Biblias. Después, la mayoría de los textos los vamos a presentar en la pantalla para que así ahorrar un poco de tiempo. Ok, lo tenemos. Leemos así la palabra del Señor. Este es nuestro texto clave. Vamos a poner el fundamento para construir sobre este texto. Dice, mirad, el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos está exhortando, ¿verdad? Hoy en día, aunque escribió para los colosenses, pero dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Okay? El apóstol Pablo está exhortando en primera instancia a los colosenses y le está diciendo que miren, o sea, presten atención, estén atentos, que nadie los engañe por medio de ¿qué? De filosofías, dice él, y de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. ¿Okay? Presten atención en este texto porque este es el fundamento de lo que vamos a estudiar. ¿Okay? Como mencioné, vamos a ir construyendo en este texto. Ahora va el verso clave, verso número 9. Porque en él, ¿quién es él? ¿Verdad? Aunque sabemos en el contexto. Vamos a ver quién es. Porque en él habita
corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Ok? ¿En quién habita corporalmente toda la plenitud de la deidad? Según el contexto, ¿está hablando de quién? De Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice que nadie se engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas. Y después dice, porque en Él, en Cristo, ¿qué sucede? Habita corporalmente toda la plenitud. ¿Cuánta plenitud? Toda la plenitud de la deidad. O en otras versiones te va a encontrar toda la plenitud de la naturaleza divina. ¿Ok? No hay duda, estamos claros en eso, ¿no? Jesús, Cristo Jesús, es tanto divino como el Padre. Pero eso no quita que sigue siendo, ¿qué? El Hijo de Dios. Entonces, sigue diciendo el 10. Aquí está la clave, hermanos. Y vosotros, primero dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién habita la plenitud de la deidad? En Cristo. ¿En quién habita la divinidad? En Cristo. Y ahora dice, y vosotros, según Pablo, ¿quiénes son vosotros? A quien él está, ¿qué? Hablando. A su audiencia. Y hoy en día nosotros podríamos ser esa audiencia, ¿no? Porque la palabra de Dios fue escrita para nosotros también. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado, ¿y qué? Y potestad. ¿En quién habita corporalmente toda la plenitud de la deidad? ¿O la divinidad? En Cristo. O sea, que en Cristo habita la deidad, habita la divinidad. Toda, dice, plenamente. Pero después dice, y vosotros estáis, ¿qué? Completos. ¿En quién? ¿Quién es Él? En Cristo. Pregunto, Cristo, según el texto, Cristo está completo. Porque en Él habita, ¿qué? Toda la plenitud de la deidad. Y después dice, como en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, Cristo está completo. Entonces ahora Pablo dice, ¿y vosotros estáis qué? Completos ¿en quién? En Cristo. Esa es la clave del tema de hoy, hermanos. El tema, el estudio de hoy, lo hemos titulado, si esto nos ayuda, lo hemos titulado, ¿cómo? Llenos de Cristo, ¿ok? Llenos de Cristo. Vosotros estáis completos o llenos, ¿en quién? En Él. Pregunto, ¿el que tiene a Cristo, según el texto, le hace falta algo? ¿El que tiene a Cristo, según el texto, tiene que buscar algo afuera de Cristo? ¿Qué ustedes creen? En Cristo, dice Pablo, que estamos, ¿cómo? Decía el texto, completos. ¿Entiende usted lo que quiere decir la palabra completo? ¿Falta algo si está completo? Si yo pondría aquí un vaso, dos vasos de agua, un vaso tiene poquita agua y otro está lleno. El que tiene poca agua, podría decir yo, ¿está completo? No, ¿por qué? ¿Por qué no está completo? Porque le hace falta algo, le hace falta agua. Pero si está lleno, entonces pregunto, ¿y usted le sigue echando? ¿Qué sucede? Ya no le cabe más, se derrama. ¿Por qué? Porque está lleno, está completo. Ahora, mi pregunta hacia ustedes y la pregunta que me debería hacer yo, ¿estoy completo? ¿Estoy completo o me falta algo? Y la pregunta a todo aquel que oye o a todo aquel cristiano debería ser, ¿estás completo? Porque muchas personas, hermanos, usted se fija, a veces nos encontramos y personas llamados cristianos y siempre se están quejando. O siempre están diciendo, no se encuentran bien.
Y no quiere decir esto, ¿verdad? Si tenemos, el cristiano también pasa ¿por qué? Tribulaciones. Pero cuando usted se olvida de la tribulación y usted va a la Biblia y lee como un texto así que Pablo dice, vosotros estáis completos ¿en quién? En Cristo. Y recuérdense que él antes de decir eso dice que en Cristo habita ¿qué? Toda la plenitud. ¿La plenitud de quién? Está hablando. Entonces está hablando del Padre y está hablando de quién? Del Hijo. En Cristo habita toda la plenitud o la divinidad de quién? De su Padre. Y entonces dice, y vosotros estáis completos ¿en quién? En Cristo. ¿Puede alguien decir, yo estoy completo sin Cristo? Y quizás usted dirá, lo que se habló en la escuela sabática tiene un poco de relación. A veces hacemos las cosas sin Cristo, ¿verdad? Hacemos muchas cosas, aún dentro de la iglesia hacemos cosas sin Cristo. Así que seguimos ahora. Recuérdese que el título es ¿cómo? Llenos de Cristo. Y decía Pablo, voy a recalcar porque en esto está el aprendizaje. Dice, vosotros estáis ¿qué? Completos ¿en quién? En Cristo. Y si usted está completo en Cristo, ¿usted está qué? Lleno de Cristo. Y si está lleno de Cristo, ¿usted no le falta qué? Nada. O no tiene que ir a buscar qué? Nada fuera de quién? Fuera de Cristo. Recuérdese eso. Ahora, vamos a seguir leyendo. Ahora los textos van a aparecer acá por el tiempo, ¿ok? Vamos a este otro texto. Fue el texto que se leyó, pero vamos, ahora está ahí, pero quise que fuéramos a la palabra de Dios. Ahora, dice Pablo en Efesios 1:3, dice él, bendito sea el Dios y Padre. ¿Cómo lo llama Pablo? Interesante. Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿Jesús tiene un Dios? Según el texto. ¿Jesús tiene un Padre? Según el texto. Y si tiene un Padre, si yo tengo un Padre, ¿yo soy qué? La palabra es sencilla, ¿no? Lo único que usted tiene que saber es leer. Agarre el texto como se lee. La Biblia dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora miren cómo dice. Que nos bendijo. Ahora presten atención en el texto. ¿Quién nos bendijo? El Padre. ¿Ok? Porque está hablando el Padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Quién nos bendijo otra vez? El Padre. ¿De quién? De nosotros. ¿Y el Dios y Padre de quién? De Cristo. Que nos bendijo. Nos. ¿Quiénes son ese nos? Nosotros. Entonces pregunto, ¿usted puede estar bendecido? ¿El creyente puede estar bendecido? Pregunto, ¿de dónde viene la bendición según el texto? Del Padre. Y sigue diciendo, nos bendijo con toda. ¿Dice el texto con alguna? Toda. Recuérdese que en Pablo primero leímos que en Cristo estamos ¿qué? Completos en Cristo. Y si usted tiene a Cristo no le hace falta ¿qué? Nada. Ahora el texto dice que quien nos bendijo, Dios el Padre, con toda. Puede ser que el texto, que se quedó algo en el texto. Cuando Pablo dice con toda, por eso usted ve que está aquí en letras más negritas. Con toda, ¿qué? Bendición. La bendición es ¿qué? Espiritual.
Si usted se fija, hermanos, cuando usted va al libro de Job, cuando el libro de Job comienza, y usted se fija cómo comienza, el libro de Job no comienza diciendo que Job tenía, aunque Job era una persona que pudiente, era rico, y dice todo lo que tenía. Pero si usted se fija en el texto, el autor bíblico, inspirado por Dios, primero no se enfoca en lo que tiene materialmente, sino que cuando usted lee, lo primero que dice que era que un hombre apartado de Dios, temeroso de Dios. ¿Se dan de cuenta? ¿Por qué? Porque la bendición que Dios primeramente quiere dar y quiere que usted vea en su vida no es la bendición que material, eso viene luego. Pero la primera bendición, ¿cuál es? La bendición que espiritual. Y Pablo dice en el texto que Dios el Padre nos bendijo. Ahora, de nuestro Señor Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. La bendición, ¿dónde está la bendición? En los lugares celestiales. ¿De dónde viene la bendición según el texto? Del Padre. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero Pablo, ¿cómo termina? ¿Para quién es la bendición? Para ti, para mí. Pero el texto, ¿cómo termina? ¿En quién? La bendición viene ¿en quién? En Cristo. O esa palabra en, hermano, usted la tiene que buscar, porque algunas veces los traductores la traducen. Es como decir que cuando dice que Cristo, en Cristo fueron creadas todas las cosas. Y en otra dice por Cristo. Y el lector se podría confundir porque a veces podría decir, espérate, ¿quién creó? ¿Fue Cristo o fue el Padre? Y en realidad cuando usted busca en la Escritura se da de cuenta que el que crea es Dios el Padre, pero a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, la bendición, hermanos, según Pablo, la bendición que viene de lo alto, esta bendición espiritual que es en los lugares celestiales, ¿viene de quién? Viene del Padre, pero llega a ti a través de quién? Del Hijo. Pero recuérdense que leímos que en Cristo estamos ¿qué? Completos. Llenos de Cristo. Entonces, esa bendición llega a nosotros a través de quién? Si usted quiere estar bendecido, si usted quiere tener esa bendición espiritual, usted necesita estar lleno de quién entonces. Usted y yo necesitamos tener a quién. En Cristo. O sea, esa palabra en, la palabra día, en realidad es a través de Cristo. Usted se va a dar de cuenta que a través de toda la Biblia es a través de Cristo. Todo es a través de Cristo. En realidad el mundo, hermanos, Dios el Padre creó al mundo para Cristo. Encargó a Cristo. Se lo dio todo a Cristo. Pero entonces, ¿para qué se lo dio a Cristo? Por eso la palabra de Dios dice que solo hay que un mediador. ¿Cuántos mediadores hay? Uno. ¿Es clara la palabra de Dios? Pero muchas personas se atreven a meter otro mediador, ¿verdad que sí? Pero la Biblia dice que solamente hay uno entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces, ¿estamos entendiendo? Estamos fundando sobre, como leímos al principio, el primer texto, que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Vayan tomando nota, para que ustedes vean lo poderoso que Pablo está hablando, el mensaje que Pablo quiere llevar. Que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud, pero después dice, y vosotros estáis ¿qué? Completos, ¿en quién? En Cristo. Entonces, la bendición aquí viene ¿de quién? De Dios el Padre, pero esa bendición es a través de quién? De Cristo. Usted quiere estar bendecido espiritualmente, como mencioné primeramente. Usted tiene que estar ¿en quién? Es en Cristo. Seguimos leyendo, porque dejemos que la Biblia nos hable. Miren cómo dice Colosenses 1:19, ¿verdad? Aunque dice, por cuanto agradó al Padre que en Él, sabemos de Cristo, habitase toda la plenitud. Al Padre le agradó que en Cristo habitase ¿qué?
toda la plenitud. Y quizás en este momento te diría, ok, ¿qué plenitud? Ya lo leímos. Cuando va al capítulo 2, como leímos, dice que en Él habita toda la plenitud ¿de qué? De la deidad. Quiero que entiendan eso, hermanos. Dios el Padre, quiero que tengan este punto en mente. Dios el Padre entregó todas las cosas en las manos de su Hijo. Dios el Padre entregó todas las cosas en la mano de su Hijo. ¿Para qué? ¿Ven el sistema de benevolencia? Ya lo vemos. Primeramente, Dios dio. ¿A quién dio? El dar. ¿A cambio de qué? Mateo 28, 18. Estos pasajes nos van a decir el punto que hemos puesto. Que Dios el Padre entregó todas las cosas en las manos de su Hijo. Y recuérdense que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él. ¿Ven la cadena? Como mencioné mucho tiempo atrás. Fuente y canal. Hay un canal, pero hay una fuente. Mírenlo cómo dice Mateo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué se le dio a Jesús? Dice aquí, según Mateo está diciendo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Miren cómo dice Lucas 10:22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce, miren hermano, es que la Biblia, wow. Recuérdense que el texto clave, ¿cuál fue? Nadie, ¿qué? Con filosofías, con huecas, ¿qué? Sutilezas. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos ¿en quién? En Él. El Padre, el Hijo y nosotros. ¿Ok? Miren lo que dice Lucas. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Presten atención. Y nadie, todas las cosas, o sea, Jesús está hablando y está el Padre. Y nadie lo captó. ¿Captó el texto? Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Absorbió el texto? Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Padre, Hijo, y a quien Él lo quiera revelar. Pero lo que quiero enfatizar es que todas las cosas le fueron entregadas ¿a quién? Juan 3, 35 al 36. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. ¿Quién entregó a quién? Recuérdense, es un estudio. Estamos viendo la palabra de Dios y estamos fundando sobre el primer texto. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. El que cree en el Hijo tiene ¿qué? Vida eterna.
Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está ¿qué? Sobre él. Qué interesante. Miren cómo dice el texto. El que rehúsa creer en el Hijo. ¿Por qué Juan no escribiría el que rehúsa creer en Cristo o en Jesús? Pero dice, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está ¿qué? Sobre él. Hermanos, ¿están viendo la importancia? ¿Por qué Pablo dice que en Él estamos completos? ¿Están viendo la importancia de ser llenos de Cristo? Si usted no está lleno de Cristo, si yo no estoy lleno de Cristo, dice, es interesante porque podríamos decir, la ira de Dios está sobre mí. Porque recuérdese que la ira de Dios se derramó en el Calvario ¿sobre quién? Sobre Cristo. Y si yo estoy en Cristo, esa ira no me va a caer. ¿Por qué? Porque ya cayó sobre Él. Mire lo que dice esta cita, para que vean cómo se captó lo que estamos viendo, lo que dice la palabra de Dios. Y se encuentra en el Deseado de toda la gente, página 12.3. Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió, ¿para qué? Para darlas. Así también en los atrios celestiales, en su ministerio en favor de todos los seres creados, por medio del Hijo amado, fluye. Miren qué interesante como ella captó. Dice, por medio del Hijo amado, fluye a toda la vida, a todos la vida ¿de quién? Del Padre. Pregunto, ¿esto es poderoso? Recuérdense, el texto comienzo es que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estamos completos en Él. ¿Están captando? Si toda la plenitud de la deidad, de la divinidad, habita en Cristo, y nosotros tenemos a Cristo, ¿ustedes saben lo que está diciendo el texto? Pablo entendió y captó bien el Evangelio, hermanos. Esto es el Evangelio. Estas son las buenas nuevas. Esto es, en realidad, el mensaje del tercer ángel. Esto es lo que predicaron nuestros pioneros y mayormente cuando se levantó en 1888 la justificación por la fe, que es Cristo en vosotros. Sigue diciendo, por medio del Hijo amado fluye a todos la vida del Padre. Por medio del Hijo vuelve en alabanza y gozo servicio como una marea de amor a la gran fuente de todo. ¿Cuál es la gran fuente de todo? ¿Lo captaron? Sigue diciendo. Y así por medio de Cristo, se completa o está completo el circuito de beneficencia que representa el carácter del gran dador, la ley de la vida. ¿Qué está diciendo ella? La ley de la vida es que a través de Cristo es como que podemos recibir o fluye la vida ¿de quién? Del Padre. ¿Entendemos eso, hermanos? Yo creo que en verdad no lo entendemos. ¿Está completa? Ahora, ¿de dónde viene esto? Si usted se fija, ¿se recuerdan cuando Jacob tuvo un sueño allí? Que dice que se acostó y sobre una piedra. ¿Y el sueño qué era? Una escalera. ¿Y qué subían y bajaban? Los ángeles. Esa escalera, cuando Juan la toma en el Nuevo Testamento, ¿qué dice? Cristo es esa escalera. Cristo nos alcanza con su humanidad
en la tierra, la escalera en la tierra, pero la escalera llegaba al cielo con su divinidad. ¿Se dan de cuenta? Es a través de ¿quién? De Cristo, como dice la cita. Fluye la vida del Padre. Viene la bendición y vuelve a Dios. ¿Se dan de cuenta? Es el circuito. A través de Cristo baja y sube. La oración es en nombre de ¿quién? Padre nuestro que estás, ¿qué? En los cielos. Pero al final, ¿cómo dice? ¿En el nombre de quién? De Cristo. Todo es a través de ¿quién? De Cristo. Porque en Cristo habita ¿qué? Toda la plenitud de la divinidad, y vosotros estáis completos ¿en quién? En Cristo. Ahora, Dios el Padre ha dado a su Hijo todas las cosas. Colosenses 2:9 indica que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Entonces, presten atención. ¿No significa eso que Cristo tiene todo Él mismo? ¿Tendrá Cristo todo Él mismo cuando el Padre dice que en Él habita toda la plenitud y vosotros estáis completos en Él? Cristo tiene todo en Él mismo para darnos. ¿Todo está en quién? En Cristo. Ahora, dos preguntas que voy a hacer. ¿Por qué la mayoría busca la salvación en líderes y denominaciones cuando estamos completos en Cristo? ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Por eso usted va a ver cuando Pablo está diciendo que ha oído que hay entre vosotros discusiones, que dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de tal, pues dice, y yo soy de Cristo, dice, y después dice, ¿acaso murió Pablo por ustedes? ¿Acaso murió un dirigente por ustedes? O sea, esa discusión siempre la ha habido, hermanos. Y hay personas que dicen, no, yo soy de aquí, yo soy de acá, yo soy de esta denominación. Yo estoy salvo, aquel está perdido. Yo creo en esto, el otro cree en lo otro. Y la mayoría, hermanos, están buscando la salvación en líderes y en denominaciones. Cuando estamos completos en Cristo, dice Pablo. Y muchos se pelean, hermanos. Se pelean, ¿por qué? Por una denominación. Dígame si eso es cierto o no es cierto. Y si usted se sale de esa denominación, usted está ¿qué? Se perdió. Pablo me está diciendo que yo estoy completo ¿en quién? ¿En una denominación? Pablo me está diciendo que yo estoy completo ¿en quién? ¿En un dirigente? Pablo está diciendo que yo estoy completo ¿en quién? En Cristo. Las denominaciones, hermanos, no salvan a nadie. ¿Por qué muchos buscan a otro tercer ser cuando estamos completos en Cristo? ¿Entendemos ahora, hermanos? ¿Por qué Pablo dice, nadie os ¿qué? Engañe con filosofías? Cuando estamos completos en Cristo y Cristo mismo tiene todas las cosas que necesitamos. ¿O acaso usted cree que en Cristo no está todo? Si usted y yo creemos que en Cristo no está todo, si alguna persona que está oyendo no cree que en Cristo está todo, que necesita algo más, estamos errando. ¿Por qué? Porque Pablo dijo que en Cristo estamos completos. Porque en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad. ¿De quién? Del Padre. Ahora, ustedes saben esa famosa historia que se encuentra en la Biblia, en Mateo 25, ¿verdad? De las 10 vírgenes. Habían 10 vírgenes. Se le llama las vírgenes ¿qué? 10 eran ¿qué? Prudentes, y 10 eran ¿qué? Insensatas. Todas tenían Biblia, todas supuestamente tenían el llamado así Espíritu Santo.
Decía, estamos llenas, porque llevaban aceite. Pero vamos a ver solamente un punto de esto que está subrayado acá. Miren cómo dice, hermanos, Mateo 27, del 7 al 10, dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Recuérdense en el contexto cómo empieza. El reino de los cielos es semejante a ¿qué? A 10 vírgenes. Ahora en el verso 7 al 10 dice, entonces todas aquellas vírgenes, ¿cuántos? Todas, las 10, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Ahora, ¿cuál es el problema aquí, hermanos? Uno de los problemas. Cinco tenían aceite extra. 5 no tenían aceite extra. Y cuando el esposo se tardó, ¿qué pasó? Pregunto, ¿el esposo humanamente se ha tardado? Digo humanamente, ¿verdad? Porque para el plan de Dios Él viene a su tiempo. Pero humanamente, hermanos, nuestros antepasados predicaban, Jesús viene pronto. Y con esto estoy diciendo que no. Pero ¿cuál fue el problema? Se tardó el esposo. Ahora, ¿cuál fue el problema? Está subrayado acá, hermanos. Miren cuál fue el problema. Recuérdese que ¿cuál es el tema? Estamos llenos ¿de quién? De Cristo. Y estamos completos ¿en quién? En Cristo. Las vírgenes insensatas se quedaron sin aceite. El aceite, uno de los símbolos es ¿qué? El Espíritu Santo. Se quedaron sin el Espíritu Santo. Ahora, miren qué interesante. Si usted necesita del aceite, si usted necesita del Espíritu, ¿a dónde usted debería ir? ¿A dónde? Fluye a través de quién, y eso lo vamos a ver. Del Padre fluye al Hijo, y del Hijo fluye a quién, a nosotros. Entonces, miren qué interesante. Las 5 vírgenes insensatas, ¿qué pasó? Se quedaron sin aceite, ¿y a quién le están pidiendo aceite? ¿Le están pidiendo aceite a quién? Le dicen a las otras vírgenes, seres humanos, le están diciendo, danos de vuestro aceite. ¿A quién le está pidiendo, hermanos? Pero el texto dice que nosotros estamos completos ¿en quién? En Cristo. Pero las vírgenes le están pidiendo aceite a quién? Las vírgenes están dependiendo del aceite de quién? El aceite representa al Espíritu Santo y Jesús dijo que el Espíritu Santo nos enseñará. Eso se encuentra en Juan 14, 26. Todas las cosas, dijo, cuando venga el Consolador, Él os enseñará todas las cosas. Juan 14, 26. ¿Pero en quién confiaron las vírgenes insensatas? ¿En Cristo? No, ellas confiaban en otros para enseñarles y darles su aceite. ¿Se dan de cuenta? Muchos cristianos, hermanos, dependen de quién. Y vamos a traerlo acá, hermanos.
Muchos cristianos, hermanos, vienen simplemente un día a la iglesia, y en nuestro caso el sábado, y queremos aceite. Y en la semana, ¿qué sucede? Están vacíos. En la semana podemos estar vacíos, pero no estamos ansiosos que llegue el sábado porque yo quiero que me den ¿qué? Aceite. ¿Se dan de cuenta, hermanos? El aceite. ¿Usted va a depender de un ser humano para que le dé aceite? Y tenemos que avanzar. Son muchas cosas que podríamos decir, pero miren lo que dice este texto. Y miré. Y aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000. Podríamos decir que eran las vírgenes prudentes, porque el novio vino. ¿A quién encontró preparadas? A las prudentes, y cerró la puerta. Y aquí dice, miré y aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre. ¿Que tenían qué? El nombre de su padre. ¿Que tenían qué? El carácter de su padre. Pregunto, ¿quiere usted tener el carácter de Dios el Padre? Porque quisiera yo tener el carácter de Dios el Padre. ¿Cómo se obtiene eso? Vamos a ver si han captado hasta ahora. ¿Cómo se obtiene el carácter del Padre? Llenos de Cristo. Y sigue diciendo, ¿escrito dónde? A veces, hermanos, el sábado se dice, o sea, como que es lo único, dice, el sábado es el sello de Dios. Y por lo tanto, como yo voy a la iglesia en sábado, estoy sellado. Soy un diablito en la semana, soy una diablita en la semana, pero el sábado, yo voy a la iglesia el sábado y yo voy a tener el sello de Dios. El sello de Dios no tiene que ver simplemente con el sábado, va mucho más allá. El sello de Dios aquí dice que tienen el carácter de su Padre. Porque el sello en realidad no es meramente un día, sino es que conozcas al Dios de ese día. Que tengas el carácter del Dios de ese día. Por eso Jesús en ese día hizo milagros. ¿Se dan de cuenta? Porque aquellas personas estaban adorando en un día, pero rechazaron al Creador de ese día. ¿Me doy a entender? Muchos adventistas del séptimo día, aquel día, se perderán guardando el sábado. ¿Por qué? ¿Se dan de cuenta, hermanos? Pero no, aquel está perdido. Aquel que se reúne el domingo está perdido. Pero yo que me reúno el sábado, yo estoy salvo. Creo en esta denominación y yo estoy salvo. Pero pregunto, ¿estoy lleno de Cristo? ¿Habita la plenitud en mí? Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿A quién siguen estas personas? ¿A un líder? ¿A quién siguen? ¿A una denominación? Dice el texto, ¿a quién siguen? A Cristo. Pregunto, ¿dónde está Cristo? Porque la iglesia en realidad, la iglesia está actuando como que Cristo está ¿dónde? En el atrio o en el lugar santo. Y se ha olvidado el tema del santuario. Y el santuario nos dice que Cristo está ¿en qué departamento? En el lugar santísimo. No hay otro. Es la última obra. Pero nos comportamos como ¿qué?
como si estuviera en el atrio. Y no entendemos dónde está Cristo. Por eso, hermanos, dice aquí, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Entonces, tu relación con Cristo debe de ser la relación de ¿dónde? ¿De afuera del atrio? ¿Debe ser la relación del lugar santo? No. ¿Debe ser la relación de qué? Del lugar santísimo. Porque ahí es donde Cristo está, en el lugar santísimo. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Y que le diga ahí, mi esposa esta mañana me sorprendió porque ella se sorprendió. Escuchando la emisora adventista, ¿qué fue lo que dijo un pastor? Que cuando él predicaba, que algunas veces decía mentira, aunque él sabe que no se debiera decir mentira cuando se predica. En una emisora abierta se atrevió a decir eso. Y el que no oyó, que cuando predicaba, a veces lo que predicaba era mentira, aunque él sabía. Wow. Y usted dirá, mira que fulano de tal, ¿se recuerdan cuando aquel señor, creo que fue Jim Jones, algo así, que se envenenó y le dijo a todos sus seguidores que se envenenaran juntamente con él? ¿Y qué hicieron? Porque la gente, usted decía, pero aquella gente allá que son ignorantes, aquellos allá que es gente ignorante, que no tenían estudio. Pero hoy en día, hermanos, hoy en día la gente está siguiendo ¿a qué? A hombres. Y Pablo dice que todo lo que él sabía, todo lo que había estudiado, dice que lo toma ¿por qué? Por basura. ¿Por amor a quién? A Cristo. Porque Pablo entendió que él necesitaba ser lleno ¿de quién? De Cristo. Porque si él tiene a Cristo, lo tiene todo. Y vamos a ir ya casi terminando. Dice Juan 15. Miren cómo dice el texto. Yo leí este capítulo, hermano. Cuando usted le lee, 10 veces Jesús dice, permanecéis. Permanece en mí. 10 veces dice, repite lo mismo. Dice, solamente del 4 al 5, dice, permaneced en mí. Ahora, es interesante porque este capítulo 15 sigue a ¿cuál capítulo? 14. El capítulo 14, ¿de qué está hablando? De otra, las personas dicen que es otro consolador. Y recuérdese, hermanos, que si usted tiene a Cristo, no necesita otro. Que nadie os engañe. En Cristo usted lo tiene todo. Y es interesante porque después de Jesús decir que el Padre enviará a otro consolador, el cual la gente dice que es otro diferente al Padre o al Hijo. Ahora en el capítulo 15, miren cómo Jesús empieza. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y no era otro. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. ¿Se recuerdan los frutos del Espíritu? Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué? Pero si hay otro, sí puedo hacer algo. Pero dice aquí, separados de mí, sin Él, sin estar lleno de Él, no puedo hacer ¿qué? Nada. Colosenses 1, 26 y 27. El misterio que había estado oculto. Ahora miren qué lindo, hermanos. El misterio que había estado oculto. La pregunta es, ¿cuál es ese misterio? La Biblia misma lo contesta. Pues ya no es un misterio. Dice Pablo que había un misterio que había estado oculto. Y este es el verdadero evangelio. Desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles. ¿Cuál es? Dice, empieza diciendo el misterio que había estado oculto, pero ahora no está oculto. Había un misterio oculto
pero ahora no está oculto. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el misterio? ¿Cuál es el misterio de que Pablo está hablando? Miren cómo lo llama, el misterio. Si usted entiende y comprende este misterio, hermanos, es algo poderoso. ¿Cuál es el misterio? ¿Qué es? Ahora Pablo va a decir, dice, había un misterio oculto, pero ahora dice, te va a contestar cuál es el misterio. ¿Cuál es el misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Quién en vosotros? Ser miembro de una denominación, tener su nombre en los libros de la iglesia. Mucha gente dice, quiere estar en los libros de una iglesia. Si lo borran, se le cayó, se fue por el piso. Si ya no estoy en los libros de una iglesia, esa persona se deprime. Pero ser miembro de una denominación, tener su nombre, escuche bien, en los libros de la iglesia, no hace más por su salvación de lo que el Papa puede hacer por sus seguidores. Miren lo que dice Lucas. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los libros de la iglesia. Su nombre no está, lo borraron de una institución. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que su nombre esté ¿dónde? Miren esta cita poderosa, hermanos. Este programa lo corta un poco, pero miren la cita de Efesios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Mira lo que Pablo está diciendo. Miren la oración de Pablo, es poderosa. Vamos a terminar. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, ¿quién os dé? ¿De quién está hablando en el contexto? Del Padre. Conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Que seamos fortalecidos, Pablo le está ¿qué? Orando al Padre, que seamos ¿qué? Fortalecidos con ¿qué? Con poder, ¿dónde? En el hombre interior. ¿Cuál es el hombre interior? Pero ¿por qué vamos a ser fortalecidos según el texto? Por su espíritu. ¿El espíritu de quién? Lea el texto bien. ¿De quién está hablando? Del Padre. Ser fortalecido, él le ora al Padre de que el ser humano sea fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Está hablando del Padre. Ahora, ¿cómo sucede eso? Miren qué interesante ahora. Para que habite Cristo por la fe. ¿Está contestando quién es el Espíritu Santo? Ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe. ¿Dónde? Y termina, sean todos llenos de la plenitud de Dios. Ahora, ya vamos a concluir entonces. Miren cómo dice este texto. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios. ¿Quién lo exaltó? Y habiendo recibido del Padre, ¿de quién era la promesa? Del Padre. ¿La promesa de qué? Del Espíritu Santo. Ha derramado esto que vosotros oís. ¿Vieron Fuente y Canal? No tengo mucho tiempo, pero miren cómo dice. ¿De quién es la promesa? Del Padre. ¿Quién la recibió? Ha recibido del Padre. ¿Quién la recibió la promesa? Jesús. ¿Y quién derramó la promesa? Jesús. Dice, ha derramado, o sea, Jesús derramó.
la recibió del Padre y la derramó. Derramó su espíritu. Y concluimos con este texto. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. ¿Quién estaba en pie? Un cordero, como inmolado. ¿Quién es ese cordero? Jesús. Que tenía 7 cuernos. ¿Quién tenía los 7 cuernos? Jesús. Y 7 ojos. ¿Quiénes tenían los 7 ojos y los 7 cuernos? Y usted dirá, ¿qué es eso? Aquí lo explica. Los cuales son los 7 espíritus enviados por toda la tierra. ¿Quién tenía los 7 espíritus? Y usted dirá, no son 7. Ustedes saben que 7 es número de plenitud. ¿Quién entonces tenía el espíritu? ¿A quién vio que tenía el espíritu? Dice, y tenía. ¿Quién tenía en el contexto? El cordero, los 7 espíritus. ¿Y para qué los tenía? Para enviarlos. ¿Se dan de cuenta? Recibe del Padre y envía. Así que Juan ve a Cristo, el Cordero, teniendo el Espíritu Santo, Espíritu de Dios, como se le llama, como parte de Él mismo. No hay ningún tercer ser involucrado. Solo es Dios el Padre y su Hijo. Jesús, quien tiene el Espíritu de su Padre para darnos. Por eso la Biblia dice que estamos completos en Cristo. Y que todo ha sido dado en nuestras manos. Ahora, hermanos, vamos a dejarlo acá. Termino esta nota que tengo acá y concluimos. Esto es realmente increíble, amigos. Es Cristo quien habita en nuestros corazones. Recuérdense que por cómo empezamos, Efesios 3:17. Es Cristo quien vive en nosotros, Gálatas 2:20. Es Cristo en vosotros, ese Espíritu que nos da vida, Romanos 8:10 del 10 al 11. Cristo tiene todo lo que necesitamos. No necesitamos mirar a otro, ya que Dios el Padre ha dado todas las cosas a su Hijo, incluyendo su propio Espíritu. Esto hace a Cristo completo y nos hace completo en Cristo. Entonces, ¿se da de cuenta por qué Pablo dice que en Él habita toda la plenitud de qué? De la deidad. ¿Y vosotros estáis llenos en quién? En Cristo. Entonces, ¿cómo usted puede estar lleno de la deidad? Teniendo a Cristo. Pregunto, ¿le hace falta algo? Si usted tiene a Cristo, ¿le hace falta algo? Entonces se da de cuenta la importancia o el decir que hay otro ser. Si hay otro ser, quiere decir que en Cristo no lo hay todo. ¿Me doy a entender? Y Pablo dice que en Cristo estoy completo. Si yo tengo a Cristo, tengo al Padre, tengo al Hijo y tengo al Espíritu. ¿Me doy a entender? En esta mañana, hermanos, ya tarde, vamos a estar de pie. Y espero que hayas comprendido por qué Pablo dice que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Y si yo tengo a Cristo, estoy completo. Usted sabe la gente, ya que lo estamos hablando, la gente que, creo que fue esta mañana, si no me equivoco, la gente que vinieron de todos los países del mundo porque un líder mundial religioso falleció.
Los presidentes de los países, ¿dónde van? A postrarse a un líder. Y como dice, y muerto. Mucha gente ni lo vieron vivo y ahora que falleció, y es triste, ¿verdad? Porque como una persona es triste porque falleció una persona. Pero la gente está buscando ¿qué? Está poniendo su fe en una persona, en un líder. Y lamentablemente, ¿qué pasó con el líder? Murió. Los líderes antepasados, ¿qué pasó con ellos? Murieron. Pregunto, ¿resucitaron? Ahora te pregunto ahora, ¿y tu líder murió? Pregunto, ¿quedó muerto en la tumba? Resucitó. ¿Dónde está? Entonces, si tienes a Cristo, ¿lo tienes qué? Lo tienes todo. Oramos. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias porque, Señor, por medio del apóstol Pablo podemos entender que solamente debemos depender de ti, Señor. El mismo Pablo no dependió en lo que sabía, en lo que había estudiado, en lo que le habían enseñado, sino que tuvo que tener un encuentro contigo, Señor. Allí camino a Damasco, donde cayó al piso, Padre, y quedó ciego por unos días, Señor. Y de ahí en adelante, Señor, Pablo fue lleno y comprendió lo que es estar lleno. Por eso pudo decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando nosotros entendamos, Señor, que lo único que necesitamos es estar llenos de Cristo. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Aunque hayan problemas, aunque haya miles de cosas que nos quieran apartar, si yo estoy lleno de Cristo, lo tengo todo. Que podamos entender esa preciosa verdad, que podamos entender el núcleo del mensaje, el núcleo del verdadero evangelio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Gracias, Señor, te damos en Cristo nuestro Salvador. Amén.